Hermanos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro servicio. Una vez más les damos la bienvenida a este servicio que tenemos virtual. Les pido por favor que inclinen sus rostros, vamos a orar para comenzar este servicio. Padre nuestro, gracias te damos por este día, gracias te damos, Padre, por todo lo que tú nos das, porque nos permites, Padre, estar aquí en esta tarde, Padre, para escuchar tu palabra, para adorar tu nombre, Padre. Te pido por favor que tú bendigas este mensaje que va a predicar el pastor. Te pido que las palabras que salgan de su boca, Padre, sean de bendición para cada uno de nosotros. También te pido, Padre, que por favor esta alabanza llegue a tus pies como un perfume precioso, Padre. Y gracias te damos, Padre, porque en esta época estamos celebrando el nacimiento de tu Hijo Jesús. Gracias te damos por todo lo que tú nos das, por tus bendiciones y por tu infinito amor. En el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Te doy gracias por este día, Señor, que podemos venir y escuchar de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que cuides a cada uno de los hermanos, Señor, que nos está escuchando ahorita, Señor. Te pido, Señor, que las palabras que el pastor vaya a decir, Señor, que sirvan de reflexión para cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, por poder llegar a diciembre, Señor. Te doy gracias, Señor, porque en esta temporada, Señor, podemos celebrarte a ti, Señor, y a Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, que hiciste, Señor.
Y te doy gracias por cada uno de los hermanos que estén escuchando ahorita, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, es un privilegio nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Estamos ¿a cuántos días? ¿A 10 días? Un poquito más de celebrar la Navidad. Si alguien le preguntara a usted, ¿qué celebras? Usted diría, oh, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Qué más? Y esa es mi pregunta, ¿qué más diría usted? ¿Qué más a esa persona que no sabe nada de Navidad, qué le podría usted decir? Aparte de que celebramos la llegada de nuestro Señor Jesús. ¿Qué más le diría a usted? Hágase un examen ahorita. ¿Qué más pudiera usted decir? Vamos a suponer que en ese momento esa persona es el primer contacto que tiene con alguien que le va a hablar de Jesús. Y entonces le pregunta, ¿y qué celebras en Navidad? Oh, celebramos el nacimiento del Señor Jesús. ¿Qué más? Y ese es un punto muy importante en el caminar del creyente cristiano. ¿Qué tanto puede hablar acerca de quién fue Jesús? Es más fácil que de pronto hablemos parábolas, historias, nos acordemos de versículos, podemos hablar de su crucifixión, de pronto ya se nos acabó el conocimiento y empezamos a brincar un poquito de acá, un poquito de allá. Pero mi pregunta es, ¿qué tanto sabemos de nuestro Señor Jesús? Porque ahí está esa gran diferencia entre una persona que conoce de su Salvador y una persona que solamente repite lo que oye. Y aquí pues hay un gran problema que tenemos o tuvimos muchos de nosotros con la tradición. Desgraciadamente allá en el pueblo donde yo crecí, el único conocimiento de la Navidad era de que iba a haber tamales y el nacimiento y las fiestas y venían los amigos. Pero sí, y yo muy contento, claro, porque era Navidad. O sea, era yo parte del sentir de la Navidad, pero si alguien me hubiera preguntado, Nicolás, ¿qué celebras en Navidad? Honestamente, a estas alturas les puedo decir que tal vez no hubiera contestado nada, porque yo no sabía nada. Mi conocimiento de la palabra era muy escaso y sin duda estaba influido por lo poquito de 2 o 3 personas que yo oía, pero en realidad yo no estudiaba la palabra. El día de hoy, hermanos, este es el segundo mensaje acerca de esperando el Mesías. Y la idea, hermanos, es de que con estos mensajes, antes de llegar a Navidad, podamos entender un poco de lo que Jesús pensaba, de lo que Jesús practicaba y quién era Él. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de que el Antiguo Testamento era totalmente diferente al Nuevo Testamento que se inició con la llegada de nuestro Señor Jesús, lo primero que se nos viene a la mente, hermanos, cuando uno conoce un poquito de las Escrituras, es que uno es agradecido. Es lo primero que se nos viene a la mente. Gracias, Señor Jesús, que viniste. De otra manera, hubiéramos seguido siendo gobernados por la ley, que era muy severa, donde no había las 4 cosas que nuestro Señor Jesús nos viene a hablar acerca del amor, de la paz, del gozo y de la esperanza. Eso en el Antiguo Testamento no existía. Entonces, cuando escudriñamos las Escrituras, leemos y entendemos quién es Jesús. Y si alguien me pregunta, ¿qué celebras? Pues la llegada de mi Salvador. Ya ni siquiera pienso en los tamales. Si hay, pues qué bueno, ¿verdad? Si voy a ver a la familia, qué bueno. Pero fíjense, un creyente fiel, no importa que hoy en esta Navidad no vaya a poder salir de su casa, lo va a celebrar exactamente igual que si estuviera en un templo con 100 personas y con una cena muy grande.
Porque el creyente no está pensando en eso, en los tamales y en la fiesta y en el estreno, no. El verdadero creyente está esperando para darle gracias a Dios por mandar a su Hijo único a morir por mí. Ese conocimiento puede hacer que en medio de esta crisis podamos celebrar la Navidad, usted y yo, con gozo, con alabanza, no importa que estemos en cuatro paredes, comiendo lo que Dios nos dé para ese día. Tal vez nada más con los miembros de su familia, son 5, son 6, son 3, es usted solo, eso es lo de menos. Eso no es lo importante es que usted conozca, sepa por qué es importante la Navidad. Bill Gates hace 2 días dijo que los peores meses van a ser los siguientes 4 a 6 meses, lo peor de la pandemia. Aquí en California se están agotando las camas, ya no hay. En Nevada los enfermos ya no caben en los hospitales, los están poniendo en estacionamientos. En Texas están rentando vagones de trailers para quemar a los cadáveres y meterlos ahí. Es increíble lo que está pasando. Pero en medio de esta crisis, aún podemos darle gracias a Dios porque Él vino. Aún cuando muchos de ustedes, de nosotros, tal vez ya perdimos un amigo, un familiar, tal vez el trabajo, tal vez las finanzas sean una preocupación, los hijos. Puede haber muchas razones para estar preocupados y déjenme decirles que para algunas familias fue difícil, para otras ha sido devastador. Entonces, entendiendo eso, yo quiero animarlos a que sigamos aprendiendo de la palabra, para que la palabra nos dé el gozo, no las circunstancias. Nadie va a encontrar ahí el gozo. Que la palabra de Dios, cuando la leamos, de aquí encontremos en la palabra del Señor el gozo, la esperanza, el amor, porque esto es lo que más necesita el mundo el día de hoy. Para esto, hoy vamos a hablar de la salvación. Acuérdense que la semana pasada hablamos de la eternidad, de la adoración y del gozo. Hoy vamos a hablar de la salvación, de la oración y de la paz. Tal vez usted no tenga mucho conocimiento de la palabra y va a decir, ¿cómo es que va a hablar de esto? Bueno, lo que le quiero decir es que con el nacimiento, con la llegada de nuestro Señor Jesús, estos conceptos tienen un nuevo sentido a partir de ese momento. Ya no más con la ley de Moisés, sino ahora nuestro Señor Jesús nos los presenta de una manera en que usted y yo lo podemos aplicar el día de hoy en nuestras vidas. Así que pongamos atención porque todo lo que vamos a ver hoy sigue siendo nuevo. Imagínense que ustedes viven ese tiempo donde ocurre el nacimiento de nuestro Señor Jesús y escucha estas palabras y pues ahora le da gozo escuchar esto. Vamos a empezar con la salvación. En Marcos capítulo 10, del 17 al 18 dice, al salir él para seguir su camino, o sea, hablando de nuestro Señor Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense la pregunta, dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, siempre en la humanidad ha existido la pregunta, ¿qué va a pasar después de esta vida? O sea, me muero y ¿qué sigue? ¿Se acaba todo? ¿Hay una segunda vida? Esa pregunta ha existido siempre. Sigue existiendo el día de hoy. Entonces alguien le pregunta a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, fíjese cómo no le contesta la pregunta, que qué tenía que hacer, sino le dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno,
sino solo uno, Dios. Esta pregunta es muy importante. En ese momento, cuando nuestro Señor Jesús, acuérdense, los evangelios hablan de los 3 años de su ministerio. En ese momento las autoridades eclesiásticas, Sanedrín, están gobernados por los saduceos, los fariseos, que eran grupos de personas que ellos sí se consideraban buenos. Y todos los demás no. Ellos se consideraban como personas rectas que entendían la ley, pero que los otros tenían que pagar lo que decía la ley. Cuando nuestro Señor Jesús dice, no hay nadie bueno, eso no les gustó a los fariseos. Eso no les gustó a las autoridades del Sanedrín. Anda diciendo que nadie es bueno. Ni yo que soy sacerdote, ni yo que... Jesús dice que no hay nadie bueno, ni él, ni el mismo Jesús. Dice, solo hay uno, Dios. Esto rompe completamente con el conocimiento que hay, con el entendimiento que hay acerca de quién se gana la salvación entonces. O sea, eso quiere decir que nadie es salvo, pero yo cada año vengo al templo con mis ofrendas. Acuérdense, la gente llegaba con sus corderos, sus bueyes, sus pichones, dependiendo de la posición económica que vivieran. Y Jesús dice, no, no hay ni uno bueno. Entonces, ¿quién se salva? Sería la pregunta. En Efesios 2, del 8 al 9 nos da la respuesta. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo? Sí, tú eres salvo, pero no porque eres bueno. Eres salvo por gracia, por medio de la fe. Y esto no es ni siquiera de vosotros. Acuérdense, yo les he hablado de que incluso mi fe no me salva. Mi fe es que yo creo en el que me salva. No es que mi fe me salva. Oh, yo tengo fe de que esto va a pasar. Bueno, tienes fe, pero el que va a hacer que pase es Dios, no tu fe. Tú tienes fe en que Él lo puede hacer, eso sí. Tienes fe en que Él lo puede hacer, pero no tú. Si usted tiene una adicción, por ejemplo, no crea que usted va a tener las fuerzas para hacerlo. Tenga fe en que Dios puede hacerlo por usted. Hay un familiar enfermo, con mucha fe que usted tenga, diga, yo sé que Él, mi Señor, sí lo puede hacer. O sea, mi fe es en que Él lo puede hacer. Y dice aquí en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuánta gente gasta su poquito dinero que tiene en eventos anuales, gastando su dinero? ¿Piensa que con eso va a agradar a Dios? Claro que no. Lo único que va a hacer es que se va a acabar su dinerito. Y ni gracias le van a dar. Pero Dios no quiere su dinerito. Dios quiere su corazón. No por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Oh, es que yo soy pastor. No es por obras, Nicolás. Oh, es que yo he hecho esto. No es por obras, Nicolás. No es por obras, Lupita. No es por obras, Pedrito. Es un don de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Señor, yo sé que yo no merezco estar contigo en el cielo. Ten misericordia de mí y permíteme pasar la eternidad junto a ti. Eso es una petición de gracia a nuestro Señor Jesús. Porque si de pronto llegamos con nuestro currículum, yo hice esto, yo hice el otro, lo hice el otro, te prometí esto y te lo prometí 10 veces, voy 8, me faltan 2, ya voy a acabar. Eso no sirve porque no es por obras. La salvación es por gracia de Dios. Y esto es un concepto nuevo porque la ley decía otra cosa. La ley decía, ofrece sacrificios, haz esto y vas a tener el perdón por un año. Porque tenían el perdón por un año y venía el otro año y otra vez. Y la tradición nos ha llevado a hecho. Mucha gente piensa que haciendo algo cada año
lo va a lograr. Eso se arrastra del Antiguo Testamento, donde se hacía algo cada año para lograr la salvación. Ahora ya no es eso, pero tenemos que entender quién es nuestro Señor Jesús para entender qué es la salvación. Entonces en Efesios nos da la respuesta. Nuevamente volvemos a Juan 3:16. Si usted conoce mucho de la Biblia, siempre regrese ahí. Si usted no conoce nada de la Biblia, siempre empiece aquí, en Juan 3:16. Muchos le llaman a este versículo la Biblia en chiquito. Juan 3:16 transforma todo el conocimiento de una persona. Hay que leerlo. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Escuchen lo que dice aquí, hermanos. Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué? Para que todo aquel que en Él, ¿qué? Cree. Otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí está la clave, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la clave, hermanos, para la salvación? Creer en el Señor Jesús. Esa es la clave, esa es la clave. Yo te invito, amigo, hermano, que me estás escuchando. Si tú no has tenido un caminar por tiempo con el Señor, no te sientas mal. Hoy es un buen día para empezar. Hoy es un buen día para creer en Él. El tiempo pasado ya se fue. No importa si eres nuevo escuchando estos mensajes, si estás triste por todo lo que pasó en el pasado, déjalo. Hoy es un buen día para creer en Él. Y como dice Juan 3:16, para que creyendo en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Esa es mi seguridad que yo tengo y la de cualquier creyente, que por fe en nuestro Señor Jesús nosotros tenemos vida eterna con Él. Entonces, el primer punto, que es la salvación, nuestro Señor Jesús viene a decirnos que no es por obras. No es por obras, ni que cada año, ni que ahora le voy a dar más, nada de eso, no es por obras. Y que no hay ni uno bueno, que solamente es Dios el único bueno. Que usted y yo, los dos somos pecadores, nadie más ni nadie menos. Usted y yo batallamos con cosas, tal vez nuestro carácter, tal vez nuestras dudas, tal vez no queremos dar, tal vez no queremos perdonar, tal vez no queremos amar. Yo no sé cómo esté usted, pero todos batallamos en algo y queremos un día ser como Él. Pero mientras estemos aquí en la tierra vamos a estar batallando y podemos y avanzamos y de pronto nos damos cuenta que no he perdonado a mi hermano, que no puedo amar a mi hermana. Y digo, es que no he aprendido nada, Señor. Si no puedo hacer eso, que es lo más básico, ¿qué más puedo hacer? Entonces, primero, la salvación. Segundo, vamos a hablar qué hacía Él. El primero es qué pensaba Él acerca de la salvación. Pero antes de pasar acá, si alguien le pregunta ahora, ya con este entendimiento, ¿qué celebras en Navidad? Ya no nada más va a decir de los tamales. Ahora va a decir, nació mi Señor Jesús y por Él tengo vida eterna. Ah, ya ve, ya no se quedó tan callado, ya agregó algo a su conocimiento. Ahora ya puede decir, es que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús y celebramos que gracias a que Él vino, yo tengo salvación y no soy bueno, pero dice Él que con creer en Él, yo tengo vida eterna. Fíjese, ya hasta ni de los tamales se acordó, pero ya lo pudo decir. Vamos con la segunda. Su práctica de la oración. Hay gente que dice, ¿cómo no está mi amiguita para que ella ore? ¿Cómo no está el pastor para que él ore? ¿Tú no crees en tu oración, hermano? ¿Tú no crees en tu oración, hermana? La oración es poderosa y eficaz.
La oración del justo puede mucho. Tienes que creer en el poder de la oración. Y yo te animo a que si no lo has hecho en estos días, hazlo. Mi familia y yo oramos para que nos libre de esta enfermedad que anda haciendo, de este virus que anda ahí, que está destruyendo al rico, al pobre, al que se cuida, a mujer, hombre, joven, anciano. Está destruyendo millones de hogares. Oramos al Señor para que Él tenga misericordia de esta casa. Entonces yo te animo. En el Salmo 66, acuérdense que las máximas expresiones de alabanza para Dios vienen de los salmos, escritos en la mayoría por David. Por eso a David se le conoce un hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando uno lee los salmos, uno ve el corazón de un hombre que se derretía de amor por Dios. Era tanta su pasión que David tenía por Dios, que uno cuando lee un salmo, uno puede meterse, vivir lo que David está diciendo en el salmo. Cuando usted esté triste, hermana, prima, cuando usted esté triste, lee salmos. Yo te aseguro que Dios va a traer el consuelo a tu corazón. Él te va a hablar a ti nomás. No, tú vas a leer este mismo Salmo 66 y te va a hablar diferente. Es lo precioso de la palabra de Dios. Ahorita lo leemos todos y después lo leemos mañana otra vez y nos habla diferente. Así es de poderosa. Fíjense lo que dice la oración en el Salmo 66. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahí nomás. Quiere decir que si yo estoy pensando en maldad, el Señor no me va a escuchar. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Fíjense, versículo 19. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Repito el 20, hermanos, porque eso es bien importante. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Acuérdense que cuando uno ora, no es para que Dios cambie de opinión, porque Él no recibe órdenes de nadie menos de usted. Cuando uno ora, es para que Dios tenga misericordia. Ya leímos, no hay nadie bueno. Señor, tengo esta necesidad. Mi familia tiene esta necesidad. Amigo, amiga, que hablamos recientemente que has perdido seres queridos en tan poco tiempo. Dios, yo oro hacia ti porque estoy triste. Dame tu gozo. Es que tenga misericordia Dios de ti. Ese es el motivo de la oración. Muchas veces oramos como dándole órdenes a Dios. Señor, pues ya te dije, ya me voy a comprar el carro y ya tengo hasta el color. Adiós. Esa no es oración. Hay veces ni para comer oramos. Yo le pregunto a usted. ¿Usted ora antes de comer? ¿Le dio gracias a Dios por lo que puso en su mesa? ¿Lo enseña con sus hijos, sus hijas, sus nietos? Hay veces ni de eso nos acordamos. ¿Cómo vamos a triunfar si no le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros? Hay gente que ha gastado mucho dinero para salvarse de este virus y de todos modos murieron. Debemos de ser agradecidos porque Él ha tenido misericordia de esta casa, que no ha pasado nada al día de hoy. Yo, bendito seas Dios, porque has escuchado mi oración. Exactamente lo mismo que dice aquí en el versículo 20. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Porque soy bueno? Claro que no.
¿Por obras que soy pastor? Claro que no. ¿Saben por qué estamos a salvo en esta casa? Porque Dios ha tenido misericordia. No hay otra respuesta. Ese es el poder de la oración. Pero usted tiene que creer en su oración. Ay, ¿cómo no viene la hermanita para que ella ore? Usted es el que tiene que orar. Cuando vaya al cielo no va a llevar a la hermanita. Usted va a ir solo o sola. Y las cuentas las vamos a entregar solos. Practiquemos la oración, pero creamos en la oración. Mateo 6, del 9 al 13, nos da lo que se conoce como la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Y es para tener una idea. En otra ocasión, en otro mensaje, pudiéramos solamente hablar del Padre Nuestro, porque tiene muchas áreas donde se desglosa y lo pudiéramos entender, pero no es el motivo de este mensaje. En Mateo 6, de 9 al 13 dice: vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Les repito por si ya se les olvidó. Al único que se le ora y se le pide es a Él, no a nadie más. Imagínense que orando con Él, hay veces no llegan nuestras oraciones. Bueno, imagínense que le ore a no sé a quién, pues menos. La oración es para Dios nuestro Señor. Él es el único que merece la honra y la gloria, nadie más. No distribuya lo que le corresponde por completo a Dios. Su honra, su alabanza, su adoración solamente es para Él, para nadie más. En Mateo 6, si después lo puede ver, está la oración modelo. Por último, su virtud de la paz. Hay veces pensamos que si no está pasando nada en la casa, si no hay enfermos, si tenemos trabajo, si no hay nada serio que esté pasando, que nada que disturbe el hogar, pensamos que esa es paz. Y no, la paz es diferente. La paz es, ahorita vamos a ver qué es la paz. Pero Él, así como trajo el gozo, cuando llega con los pastores y dice: les traigo buenas de gran gozo, y ya la semana pasada entendimos que es el gozo, que solamente viene de Él, porque es el fruto del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la paz. Fíjese en Isaías, capítulo 9, versículo 6. El libro de Isaías está muy conectado con el nacimiento, porque son profecías del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y en Isaías 9, versículo 6 dice, hablando muchos cientos de años antes, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y fíjense, y se llamará su nombre, fíjense, como dice el profeta Isaías cientos de años antes, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos son los nombres, esos son los nombres del Mesías que está anunciando. Ya vamos dos elementos que podemos aprender el día de hoy cuando nos pregunten: ¿qué celebras en Navidad? Celebro porque el nacimiento de mi Señor Jesús me trajo salvación. Celebro el nacimiento de mi Señor Jesús porque ya tengo a quien dirigir mi oración cuando esté yo en necesidad. Y ahora vamos con el tercero. Celebro el nacimiento de mi Señor Jesús porque con Él llegó la paz, no solamente a mí, sino a todo aquel que lo recibe como su Señor y Salvador. ¡Wow! Ya la frase inicial de qué celebras en esta Navidad ya se extiende y ya podemos hablar un poco más. Dice:
Y se llamará su nombre, oigan, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pudiéramos hablar un mensaje entero para cada nombre, un mensaje para consejero, un mensaje para Dios es fuerte, pero hoy solamente vamos a poner atención un poquito en príncipe de paz. Y aquí viene un problema, porque el pueblo judío, ellos esperaban, ellos habían sido, la historia del pueblo judío es muy interesante, pero durante muchos años, muchos cientos de años, fueron esclavos, invadían sus territorios, les imponían sus leyes, se fueron al exilio a Babilonia, es extensa la historia. Pero ellos como pueblo, ellos querían un libertador del tipo Josué, del tipo Moisés, alguien que en batalla los librara, como David, como los grandes jueces, que eran guerreros, militares y jueces al mismo tiempo, el periodo de los jueces. Ellos querían a alguien así. Entonces cuando llega un bebé, de pronto no lo ubican como que él es el que los va a liberar. Pero aquí viene una aclaración, porque el pueblo judío quería que los liberara del yugo romano, que eran esclavos. De eso querían que los liberara. Vivían bajo los impuestos de ellos, bajo las leyes eclesiásticas de ellos, etc. Bajo el poder del César. Ellos esperaban un libertador que les diera ese tipo de paz, ese tipo de libertad. Pero fíjense, Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo, dará a luz y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Hasta ahí vamos bien. ¿Pero de qué? ¿De los romanos? ¿Del César? No. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que el Salvador me va a librar, pero no de los romanos ni del César. No. Él te va a librar de tus pecados, de la cárcel en la que tú vives. El día de hoy, mucha gente vive esclava, como yo viví. Esclavos de nuestras adicciones, esclavos de nuestros pecados, esclavos de las consecuencias de todo lo malo que hicimos por muchos años, esclavos de malos pensamientos. Mucha gente vive esclavo del miedo. Gente con mucho potencial que viven esclavos de sus propias emociones. Por eso es que el Señor nos libera del pecado que nos acecha primero, y Él nos da esa libertad, la verdad que Él nos da, y es la verdad que nos hace libres. Yo cuando veo mi pasado y veo todas mis cadenas donde yo estaba atado, me doy cuenta que lo que me liberó de eso fue mi Señor Jesús por medio de su palabra. Porque cuando conocí de su palabra, Él me liberó de toda esa esclavitud en la que yo vivía. Y yo te animo, hermano, amigo, familiar, que le entregues tu vida a Jesús. Porque eso fue a lo que Él vino. Y de eso estamos hablando, del nacimiento. Él vino, pero no para que te dé otro carro o otro terreno. No. Él vino a liberarte de tus pecados, hermano. Como me vino a liberar a mí. Y me hizo un hombre libre, feliz, en paz. Porque estoy en paz con Él. De esta paz es la que nos habla. Ahora, no va a ser fácil. Esto es bien importante. Mateo 10, y muchos de ustedes lo van a tener que leer otra vez al rato. Dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz. Estas son palabras del Señor Jesús. Esto no es de que quién sabe dónde lo encontró el pastor Nicolás. Está en la Biblia, Mateo 10, del 34 al 36. No crean que he venido a traer paz a la tierra. ¿Cómo? Dice, no vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija
contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. No sé si ustedes conozcan a alguien, pero muchos cuando hablamos del Señor ya nos dejan de hablar. Los papás, los primos, los hermanos, ya no nos hablan. Porque ahora les hablamos de Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, rompe. Y nuestro Señor mismo lo dijo, Mateo 10, 34 a 36. Anótelo. Es claro que nuestro Señor Jesús viene a romper, porque Él venía a romper la vieja tradición, el Antiguo Testamento, con el nuevo Evangelio, las buenas nuevas, que por fe uno puede tener vida eterna. Por eso es que viene a romper lo anterior con lo nuevo. Y ahí es donde muchos nos enojamos. Y ponemos puchero y ya no hablamos. Nuestro Señor Jesús nos dijo. Entonces no es una paz terrenal la que Él trae. Es la paz del perdón de los pecados. Porque aunque mi padre y mi madre me dejen, dice la palabra, dice Dios, yo nunca te dejaré. Muchos de nosotros de pronto nos quedamos hasta sin amigos porque nos dejaron de hablar. Pero mi Señor nunca me dejó. Y a pesar de que todos nos dejaron, había paz en nuestros corazones porque conocíamos la verdad. Yo te animo a que conozcas la verdad. ¿Vas a tener luchas? Sí, sí va a haber luchas. Probablemente tu hogar se divida, pero tú vas a tener paz. Y después el Señor, pídele que toda tu familia llegue y el Señor va a escuchar esa oración. Y un día toda tu familia estarán dándole honor y alabanza a Dios. Para conocer más de Jesús tenemos que ir a Juan siempre. Y aquí hay dos textos, en Juan 14 y Juan 16. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Dice, no se angustien ni se acobarden. La paz que Dios nos da no es la paz que nos da el mundo. El mundo nos dice que si tienes uno dinero vas a estar bien, que si tienes una buena posición vas a estar bien, que si tienes pertenencias y negocios vas a estar bien. ¿No es cierto? Puedes tener todo eso y no tener paz en tu corazón. Ahora, si el Señor te lo da y aparte te da la paz, bendito sea Dios. Yo conozco a mucha gente, fieles creyentes, que el Señor los bendice en abundancia, gloria a Dios. Pero de Él viene. Y dice Juan 16, yo les he dicho estas cosas, para que en mí, dice nuestro Señor Jesús, yo les he dicho estas cosas, para que en mí, o sea en Jesús, para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Yo quiero animarte, hermano. Vivimos un tiempo de crisis. Dicen los que saben de esto que va a tardar 4 o 6 meses, todavía lo peor. Yo no sé si usted sepa, pero en los últimos días aquí en Estados Unidos han muerto más que lo que murieron cuando fueron las torres de Nueva York. Más en un día nomás, en un día. Lo de Nueva York, lo de Pearl Harbor en Hawái, han estado muriendo más en un solo día que todos los que murieron en esos eventos. Es triste. ¿Tenemos aflicciones? Sí. ¿Tenemos preocupaciones? Sí. Para algunas familias ha sido devastador, tristemente, sí. Y algunas son amistades. Pero ponga su esperanza en Cristo. Y dice, para que en mí hallen paz. La única forma de hallar paz en medio de toda esta crisis es en nuestro Señor Jesús. Búsquelo de todo corazón. En este mundo afrontarán aflicciones, dice, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Estamos terminando. Filipenses capítulo 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Número 7, ¿qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Aquí es una clave. ¿Cómo? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Él está la paz. En Él está el gozo. En Él está la esperanza. En Él está en el amor. Si le preguntan ahora, ¿qué celebras en Navidad? Celebramos el nacimiento de mi Señor Jesús. Con Él llegó mi salvación y ahora por fe tengo vida eterna con Él. Llegó la oración. Solo le oro a Él y ahora ya tengo a alguien a quien pedirle por mis necesidades. Y por último, con Él llegó la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso celebro Navidad. Y ni de los tamales se va a acordar. Pero ahora ya sabe qué contestar. Yo lo animo a que ponga su fe en Jesús. Diga la oración: Señor, yo te acepto en mi corazón. Busque dónde congregarse, donde se predique la sana doctrina. Y empiece a conocer quién fue nuestro Señor Jesús. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Padre, por tu palabra que nos da las fuerzas para seguir adelante. Gracias porque naciste y contigo ahora tenemos acceso a la vida eterna, porque la salvación no es por obras, es por fe y es por gracia. Por más que hagamos cosas, no la merecemos, Señor. Tenemos la oración como un medio para hablar contigo. Y por último, en ti vamos a encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que es más que tener propiedades, más que tener recursos, más que tener grandes títulos. No, esa paz que solamente tú puedes dar. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús oramos y su iglesia dice amén. Dios los bendiga, hermanos. Pronto estaremos con el mensaje de Navidad. Muchas felicidades de corazón.